Entonces, en esta parte que sigue, ¿qué son edut o testimonios? Aquí tenemos la definición. Edut, esta reglamentación que forma parte de la misma ley de la Torah, nos ayuda a ampliar o a tomar conciencia acerca del Eterno. O sea, estas cosas ¿para qué sirven? Para ayudarte a tener conciencia del Eterno, de su poder, de su soberanía, y desde luego de sus obras que hizo por su pueblo, es decir, que ha hecho por Israel. Los edut son un claro testimonio del dominio del Eterno sobre el mundo. ¿Alguien de ustedes ha escuchado, por ejemplo, que en la guerra de los 6 días, los árabes miraban a ángeles descender y defender a los israelitas? Cuando efectivamente no tenían armamento ni nada. Hay testimonios de eso. Está documentado incluso de que los árabes miraban a su padre Abraham y ya se iban mejor. Incluso hay una historia de un hombre que hizo lo mismo que Gedeón, un general que no tenía ejército, no tenía municiones, pero vio el campamento de los enemigos y dijo, pues si con Gedeón funcionó, puede que funcione aquí también, y lo hizo, y exactamente funcionó. Entonces, eso es un testimonio. Ahora, podría ser una chiripada. Ok, no vamos a ver la historia de Israel, vamos a ver lo que dice la Escritura, ¿les parece? Para ir entrando en conocimiento de lo que es un edut o los testimonios. Los edut, entre otras cosas, los testimonios tienen por propósito elevar al hombre a un nivel espiritual más alto. O sea, no es para que se haga una carga pesada en tu vida. Los testimonios tienen el propósito de elevarte hacia el Eterno y estimularlo a llevar una vida más pura y más santa delante de Adonai. Entonces, entre los ejemplos de edut o de estatutos, podemos citar una cosa bien importante: la observancia del Shabbat y por supuesto las festividades que el Eterno le dio a su pueblo de Israel. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe que cuando usted celebra el Shabbat, cuando usted guarda el Shabbat, cuando usted celebra las fiestas, y vamos a hablar de celebrarlas en el orden adecuado como el Eterno nos querría que lo hiciéramos, eso te va a llevar hacia el Eterno? ¿Por qué? Estás tomando un tiempo para con Dios, estás tomando un tiempo para con el Eterno. Y aunque se nos dice que son las fiestas judías, la Escritura dice completamente lo contrario. La Escritura dice que son las fiestas del Eterno, y para eso tendríamos que ver Levítico 23. Pero entonces, otra cosa que nos eleva espiritualmente son el uso de artículos simbólicos. Y digo simbólicos porque tienen un gran simbolismo, tales como el tefilín. ¿Qué es el tefilín? Es una cajita que va amarrada aquí a la frente y al brazo. ¿Se recuerdan que dice Deuteronomio 6:8? ¿Alguien lo recuerda? Estarán como y los atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales. A eso se refiere. Entonces, eso es lo que es el tefilín. Ahora, ¿quién lo ordenó? ¿Moisés? No. Entendamos que fue el Eterno. Posiblemente nosotros, no, tan carísimos, no, yo no quiero usarlos. Ok, no hay problema. Solamente eso es un edut, es un testimonio de ¿qué? De que tú estás haciéndole también caso al Eterno, pero eso te va a elevar a Dios. Ya vamos a ver viendo qué más tenemos. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio? ¿Qué más tenemos también? Tenemos los tzitzit, los que se traducen en algunas versiones como franjas, borlas, cadejos, colgantes, y por eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 22:12, donde dice: te harás flecos en las 4 esquinas de tus vestiduras. Y por supuesto, el pasaje donde está toda la orden en Números 15, 37 al 41. Eso es entonces, esos son también testimonios que te ayudan a elevarte. Vamos a mirarlo por qué. ¿Qué otra cosa tenemos? La mezuzá. Aquí encontré un comentario, curiosamente encontré un comentario bien importante de una versión que yo dije: wow, ¿esto es lo que ellos dicen? ¿Esto es lo que ellos están diciendo en sus comentarios de su Biblia? Comentarios de la Biblia. Las escribirás en los postes y puertas. También este mandamiento se cumple. ¿Qué dice? Literalmente. ¿Qué es cumplir literalmente el mandamiento? A ver.
¿Qué es cumplirlo literalmente? A ver si Hacerlo. o sea, lo haces. Intentarlo, ¿Sí? verlo, Sí. Y es una copia del Shema, así dice. El comentario solamente lo pegué así como está. Se pone en una cajita de metal o bolsita de cuero que se fija en el poste, por supuesto el de la puerta, y se llama a esta cajita o a esta bolsita, ¿cómo dice? ¿Y qué indica? El escritor dice, indica la importancia de la palabra de Dios, ¿a dónde? En el hogar. Deuteronomio 6:9, y luego tenemos aquí la Biblia latinoamericana. No, esta es la latinoamericana. En otras palabras, es una versión católica y vean lo que está diciendo. Me quedé yo, ¡wow! ¿Qué dice entonces? ¿Qué indica la mezuzá? La importancia de la palabra de Dios en tu casa. Entonces, estos artículos, ¿qué cosa? Los tefilín, los tzitzit y la mezuzá son recordatorios de la presencia y de la voluntad del Eterno para contigo. No es mi decisión. Yo no decidí decirte, hazlo. ¿Quién lo dijo? El Eterno. ¿Tiene una pregunta? No, es que veo que está haciendo así. Ajá, entonces, los edud o testimonios tienen el propósito de ayudar al hombre a sentirse más cerca de su Creador, ya que en gran medida recuerdan su poder, su rectitud, su justicia, la justicia de Adonai. Aquel que comparta la espiritualidad del Shabbat, del día de reposo, se verá atrapado en una espiritualidad, en un ambiente de paz. Eso lo podemos mirar. Es más, ¿qué hacemos? Tratamos de no enojarnos el Shabbat, de llevar las cosas en calma. ¿Por qué? Porque cuando estamos buscando la presencia del Eterno, nos damos cuenta que no nada más se trata de celebrar el Shabbat, de estar en la iglesia, o de esto o lo otro, o de trabajar y de comer y de esto. Se trata también de la presencia del Eterno. Y eso, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues cuando celebramos de verdad el Shabbat, hermano. Cuando tenemos la intención de hacerlo. Bendito sea Adonai. Entonces, recuerde regocijarse en el Shabbat. Y dicen en hebreo, en el Yom Tov. ¿Qué es el Yom Tov? Los días buenos, los días de fiesta. Ya que cuando uno guarda esos días, ese tiempo le permite al ser humano, al jefe de la familia sobre todo, a la jefa de la familia, estar con la familia, estar con ellos, estar reunidos, estar congregados. Entonces, nos ayuda a tomar un tiempo con la familia. Y eso es bien importante. No tenemos tiempo con la familia ahora. Queremos hacerlo cuando estemos viejitos, nuestros hijos. No, yo ya tengo otras cosas que hacer. El tiempo es ahora, que nuestros hijos están pequeños. Simplemente cuando tengan novio o novia, se van a ir, no van a querer estar contigo, van a querer estar en el otro lugar. Entonces desearás a veces tenerlos. Ya pasó el tiempo. Entonces es importante entender que hay un tiempo para todo. Entonces, el estar celebrando el Shabbat nos ayuda a sentirnos más cerca de los otros israelitas, de las otras comunidades. Cuando celebramos las fiestas, ¿qué hacemos? Nos sentimos más cerca de nuestros hermanos, los que vienen de Missouri, los que vienen de Kennedy, de donde vengan. ¿Sí me entienden? De Nueva York. Podemos sentirnos más cerca, más compenetrados con el pueblo de Israel. Bueno, entonces vamos a ver que entonces los edud, ¿qué son edud? Testimonios. ¿Cuál es el propósito que tienen? Que elevan el alma del hombre y le recuerdan que es parte de la nación israelí. Eso tienes que entenderlo. O sea, celebrar esto te hace a ti un judío, te hace a ti un hijo del Eterno, un hijo espiritual de Adonai. No importa que no hayas nacido como un judío, ahora eres parte de ese pueblo. Te hace ser un miembro del pueblo que es el del Eterno. Y así podremos seguir enumerando cosas. Pero una cosa bien importante o emblemática de la presencia del Eterno en nuestro pueblo es el arca del testimonio. ¿Quién no sabe qué es el arca del testimonio? Aquí tenemos una. Por si no lo sabe, déjeme tomarle la vuelta para que vea más o menos una réplica. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Esta es el arca del testimonio. ¿Quién de ustedes ha visto qué hay adentro? ¿Quién se ha tomado la curiosidad de ver? Voy a ver qué hay adentro. Hay un pedacito de jalache. No es un pedacito, es un jalá entero, pero está miniatura. Sí, no podemos ponerle unos de los que hacía la hermana Rosy, porque le salían unos panzotes así, se me entiende, pero ahora no sé qué pasó. Le faltó oración ahí, hermano Alejandro. ¿Sí? Porque ahora ya se redujeron. ¿O será que como el Eterno ve que la congregación se redujo? Dice, no, bueno, esto, miren, el arca ¿cómo se conoce esto? Como el arca del testimonio. Entonces,
conocida en el hebreo como Aarón a Edud. Es bien importante que esto que tenemos aquí, en hebreo es conocido como Aarón a Edud, o arca del testimonio. Vamos a ver, desde aquí empieza lo importante. Ya, pónganme ahora sí atención y vamos a ver esto. Éxodo 26, 33 al 34, ¿qué dice? A ver, vamos a leerlo para que se nos quite la tiricia y el sueño. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro, o sea, o adentro del velo. ¿Qué vas a poner? El arca. ¿Cuál era el arca del testimonio? A ver. ¿Cuál? Sí, es. Pero quiero saber si entendemos, si estamos en el mismo lenguaje. ¿Qué era el arca del testimonio? ¿Por qué? ¿Por qué era el Aarón a Edud? A ver, antes de seguir, ¿por qué? Porque era el que guardaba las dos tablas, los mandamientos, la vara de Aarón y el jalá que cayó. Oh, no era jalá, no era maná. Oh, sorry, maná. Alguien dijo jalá. Sí, pero eso nada más simboliza el pan que comió nuestro pueblo en Israel, en el desierto. Sí, ya, o sea, no cayó jalá, cayó maná. ¿Ok? Entonces, y vas a poner adentro del velo el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Entiéndalo, aquí no hay ningún velo. En las iglesias no hay ningún velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Todo es el mismo lugar. Puede ser santo, no lo voy a discutir. Pero no hay que del púlpito para acá es el lugar santísimo y ni se atreva a pararse aquí, porque aquí solamente gente santa. Olvídese, esas son ideas que nada más ha inventado el ser humano por desconocer el contexto donde se escriben las escrituras. ¿Me entendió? Entonces, ¿a dónde estaba el arca del testimonio? A un lugar donde nadie podía entrar, ni siquiera, aunque fueras pastor, no podías entrar. ¿Sí me entendió? Entonces, el Aarón a Edud, o arca del testimonio, estaba en el lugar denominado por el Eterno mismo como el más kadosh, como el más santo. Ahora, entendámoslo, este nombre, o esta designación, no se la dio Aarón. No dijo Aarón, como yo soy el único que va a entrar ahí, va a ser el más santo. Es más, hay una persona que entraba y no cada año, entraba cada hora que el Eterno le decía, quiero hablar contigo. ¿Quién? Y ese hombre entraba, si era posible, que todos los días entraba hasta allá. ¿Habían notado eso? Ahí le hablaba el Eterno. Entonces, ¿cómo le hablaba? Los únicos que nada más tenían permiso de entrar una vez al año era Aarón y sus descendientes. Pero el que entraba, si es posible, diario, era Moisés. Entonces, y el Eterno fue el que le puso a ese lugar el más santo en la tierra. En él había elementos como el man, el man es en hebreo, maná es en español, la vara de Aarón, y muy importante, las lujot, o las tablas de la Torah, de la ley. Se conoce en hebreo como los Haseret Adibrot. Esos son las 10 declaraciones, aunque nosotros decimos 10 mandamientos, pero nada más son 10 declaraciones. ¿Ok? No son 10 mandamientos. Vamos a ver la carta a los judíos. ¿Sí? Yo sé que, ¿dónde está la carta a los judíos? Ahí no hay nada. Sí, la de los hebreos. Capítulo 9, versículo 3. ¿Qué nos dice? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada El lugar santísimo. ¿Quién le puso así el lugar santísimo? Entonces entendamos que fue el Eterno, el cual tenía un incensario de oro. ¿Y qué más? Y el arca del pacto. Esta arca estaba cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, del testimonio. Y sobre ellas había, ¿qué había? ¿Cuántos? De gloria. Los querubines de gloria que cubrían, este sería el propiciatorio, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahorita en detalle. Y exactamente, yo no tengo el tiempo para hablarles de esto en detalle. Otro día hablaremos de... Miren, qué excelente, gracias al Eterno porque nos permitió tener esto, y con esta es más fácil la enseñanza. Ah, pues sí, así nomás. ¿Qué ya había dentro? Maná, vara de Aarón y las tablas con lo que conocemos como los 10 mandamientos. Eso es lo que estaba allá adentro. ¿Qué eran esas 3 cosas? Dígamelo usted. ¿Qué eran esas 3 cosas? Eran Edud, testimonios. ¿Para quién? Para todo el que preguntara qué hay ahí.
Es el testimonio de que Dios libertó a tu pueblo. Bendito sea Adonai. Entonces, el contenido del Aarón a Edud o del arca del testimonio contendría el mismísimo testimonio del Eterno. Y cada cosa, ya bien sea el maná, ya bien fuera la vara que anteriormente era de Aarón, porque desde ahí ya fue la vara del Eterno, ¿no? Entonces, las tablas de piedra hablarían por sí solas del poder del Santo, bendito es Él. Solo recordemos lo que le dijo el Eterno a Moshe en Éxodo 25:16. Y pondrás en el arca, ¿el qué dice? El testimonio que yo Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ahora, ¿qué puso en el arca Moisés? ¿Qué puso dentro del arca? ¿Qué le dijo el Eterno? El testimonio o el edud que yo te daré. Un comentario de la traducción del viviente, así se llama la traducción, dice de este versículo también, del versículo 16 y del versículo 21, dicen casi lo mismo. En hebreo dice, pondrás el testimonio. Entonces, para que entienda que lo que está diciendo cuando dice, en hebreo dice, pondrás el testimonio dentro del arca. Esto es similar a lo que está en Hebreos 25:21. El término hebreo para testimonio se refiere a las condiciones del pacto del Señor con Israel, que dice escritas en las tablas de piedra, y también se refieren al pacto mismo. Entonces, esto le dice cuando le va a decir, vas a tener que subir a mi presencia, te voy a dar 2 tablas, y esas van a ser las tablas del testimonio. ¿Qué vas a hacer con ellas? No vas a llegar y se las puedes enseñar al pueblo, pero ¿qué vas a hacer con ellas, Moisés? Tienes que ponerlas adentro del arca del testimonio. Entonces, Éxodo 25:21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Para que me entiendan, lo voy a quitar y lo voy a poner. Esto sería el propiciatorio encima del arca. Aparte de eso, aquí le falta una coronita. Aquí, todo esto alrededor tenía una especie como de coronita, ¿sí? Eso es lo que estaba encima del arca. Y en el arca pondrás, ¿qué dice? El testimonio que yo te daré. Sería tan sagrado el lugar que en alusión de este lugar, esto que está aquí, esto que es el arca, sería tan sagrado que es un ejemplo, o es una simbología o una tipología del Mesías. Y en esa simbología sería ungida con el aceite de la unción. Y entonces ya en el capítulo 30 y versículo 26, el Eterno les va a decir a Moisés, ese lugar, esto, del arca, me lo vas a ungir ¿con qué? Con ese aceite, dice, ungirás el tabernáculo de reunión, ¿qué más? Y el arca del testimonio. ¿Se acuerdan que hicieron un perfume especial allá en el capítulo 30? Le está diciendo el Eterno cómo hacerlo. Dice, bueno, ese perfume no es para que te lo eches en el pescuezo y huelas bien, no es para que te lo untes en la cabeza, es exclusivamente para ungir las cosas que yo te voy a decir. Una de ellas era el tabernáculo, la otra era el arca del testimonio. Yeshua fue ungido con el Espíritu del Eterno. Entonces, eso es lo que simboliza en sí esta arca también. Bendito sea Adonai. Permítame confirmar cómo y por qué digo que el contenido del arca es un testimonio, ¿sí? Por eso en hebreo se le llama Aarón a Edud, y de esta manera tiene una mejor relación con lo que decimos, o se comprende mejor el significado, porque Edud ya nos habla de testimonio, ya no nos habla nada más de ley, sino nos habla exactamente de algo que es un testimonio para ti. Por ejemplo, cuando aquí decimos un testimonio, ¿para qué lo hacemos? Para que el nombre del Eterno sea glorificado y que podamos ver el poder de Adonai en nuestra vida. Entonces, ¿para qué es un testimonio acá adentro? Para entender el poder de Dios en la vida del pueblo de Israel. Para eso es un testimonio. Entonces, el maná es un edud o testimonio. Vamos a ver Éxodo 16, 33 y 34. ¿Qué decimos que es el maná? Es un edud o testimonio. Y Aarón lo puso delante del testimonio, ¿para qué? Para guardarlo como el Eterno lo mandó a Moisés. ¿Qué más? La vara que estaba en el arca es otro edud, otro testimonio. Números 17:7. Y Moisés puso las varas delante de Adonai, ¿a dónde? En el tabernáculo del testimonio. Otra más. Las tablas eran o son
Yo creo que todavía están en el arca. El problema es que no sé dónde está el arca, pero yo creo que todavía están en el arca. Entonces son, no eran. Son un testimonio. Vamos a ver Éxodo 31, 38, en el capítulo 32, verso 15, y en el capítulo 34, 29. Ahí donde el Eterno menciona lo mismo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, ¿qué dice? Dos tablas del testimonio. Aquí está bien claro. ¿Qué le dio? Dos tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo del Eterno de Dios. Entonces, cuando hablamos de las tablas del testimonio, ¿qué son? Las que conocemos comúnmente como los 10 mandamientos. Aquí hay una, ahí hay otra, y aquí hay, allá está otra. Entonces, cuando hablamos de los 10 mandamientos, serían esas tablas, y son las dos tablas del testimonio. Aún el Eterno daría otros elementos simbólicos que representan académicamente o pedagógicamente la verdad del Eterno, y que darán un realce mayor a tan grande testimonio de lo que el Eterno ha hecho por su pueblo. Uno más, la menorra o el candelabro estaría ardiendo delante del testimonio. En otras palabras, este sería el testimonio. Aquí enfrente tendría que estar una menorra como esta, por supuesto más grande, ardiendo todos los días. Éxodo 27, 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás, hablando de las lámparas, en orden Aarón y sus hijos. ¿Para qué? Para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, todo lo que había en el lugar santísimo era un testimonio vivo de las cosas de Adonai. El incienso estaría también delante del arca del testimonio. Éxodo 31 y versículo 7. Pero en el versículo 6 dice, y lo pondrás delante del velo, que está hablando del altar de oro que iban a hacer, y lo pondrás delante del velo que está junto del arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y ahí lo iban a encender, y entonces ese incienso tenía por una de las razones era cubrir con una nube lo que estaba acá dentro. Esa nube de gloria cubría lo que había aquí, y entonces desde aquí se manifestaba el Eterno a Moisés. Desde esta área el Eterno hablaba con Moisés, y por eso dice que lo miraba ahí frente a frente y que hablaba con él como su amigo. Entonces, todo lo escrito que acabamos de ver nos ilustra que el Eterno, a través de su Torah, no quería que nos olvidáramos de los sucesos, de los eventos importantes que ha vivido el pueblo de Israel. Por ejemplo, se dice que cruzaron el Mar Rojo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Posiblemente no haya nada. Se dice que comieron maná. ¿Cómo había manera de comprobarlo? Bueno, vamos al arca, ahí vamos a ver el testimonio. Entonces, podemos ver, por ejemplo, de cómo Aarón y Moisés fueron usados, dando testimonio del poder del Eterno a través de la vara. ¿Qué usó el Eterno en el río Nilo para volverlo en sangre? La vara. ¿Qué usó para las culebras? La vara de Moisés. Y incluso hay un canto muy bueno, se lo recomiendo, poner y porta, con la vara de Moisés. El pueblo cruzó el Mar Rojo, el pueblo fue liberado de las manos de Faraón, etc. Se lo recomiendo, que está muy buenísimo ese canto. Entonces, con esa vara, después, ¿qué es lo que simboliza la vara de Aarón? Es que como reverdece, el Eterno da testimonio de que usaba a estas personas. El Eterno dio testimonio de que Él los escogió. Entonces, y también vemos cómo es que Adonai tuvo misericordia de nuestro pueblo y proveyó alimento desde los cielos. ¿Cómo? Dándoles el maná, llenándolos cada día de maná. Por eso les dijo, guárdame una medida de maná para testimonio a las generaciones venideras. ¿Qué comieron nuestros padres? Bueno, no había fajitas, no había pizza, no había Burger King, había maná. Pero el maná sabía lo que usted quisiera. Bendito sea el Eterno. Entonces, ¿cómo le presentó el Eterno a Moisés su voluntad? Fue a través de las 10 declaraciones, conocidas como los 10 mandamientos. Así que una cosa importante que en esta semana nos debemos de llevar de conocimiento es esta: que Adonai no quería que nos olvidáramos de su eterno poder y misericordia para con Israel, pero también poco quiere que te olvides su misericordia para contigo y para conmigo. ¿Qué objeto tiene entonces los testimonios? Ahora tal vez el que diga, ¿quién tiene un edud? ¿Sí? ¿Para qué sirven los testimonios? Para no olvidarnos del poder
y de la misericordia de Adonai para con nosotros. Por eso testificamos. Por eso le damos la gloria. Denle la aplauso fuerte. Ya voy a terminar. Gloria al Eterno, aleluya. Los testimonios o edut parecen no tener importancia. Bueno, pero ¿de qué sirve que había maná ahí? ¿De qué sirve que había la vara de Aarón? A mí que me importa si yo ni descendiente de Aarón soy. ¿Y las tablas qué? Pues ya las tengo aquí en mi Biblia, ya compré 4 o 5 versiones de la Biblia. Ok, pareciera no tener importancia. No obstante, cada vez que hacemos un alto en nuestra vida y guardamos Shabbat, estamos recordando que las tablas de piedra contenidas en el arca del pacto, del testimonio, dice de esta manera. Acuérdate de qué. ¿Para qué? ¿Qué es santificarlo? Yo no quiero pasar de aquí hasta no entender qué es santificar algo. Apartarlo. Entonces, 6 días trabajarás, irás hasta tu obra, pero el séptimo día es de descanso para el Eterno tu Elohim. Entiéndalo, es de descanso para el Eterno tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y te dice, ¿por qué debes de guardarlo? No es cuestión, olvídese de que yo tenga problemas con alguien que no lo guarde. No, pues te dice el Eterno, ¿por qué? Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y qué más hizo? Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el Shabbat y lo santificó. Entiéndalo, hijos. Una cosa, no es mi intención herir a nadie, ni echarle tierra a nadie, ni pedrazo a nadie. Entiéndalo. Quiero que entendamos una cosa nada más. ¿Quién apartó este día? ¿Verdad que no fue José? ¿Verdad que no fue el pastor? ¿Quién fue? Fue el Eterno. Y dice, y es un día de descanso para tu Eterno, para tu Elohim. Yo puedo quedarme en casa no haciendo nada. Puedo quedarme acostado en la cama, pues estoy en reposo. No, pero no dice que te quedes haciendo eso. Es para que vayas al encuentro de tu Dios. Amén. Para que vayas al encuentro de tu Elohim. Esa es la cuestión, amados hermanos. Y la verdad, mire, hoy puse esto, cuando vea usted un artículo y diga énfasis añadido, esto que está aquí, lo que está en amarillo, es énfasis añadido. ¿Para qué? Para ver si así le captamos. Porque dice, ¿quién lo tiene que guardar? Pero te dice, ¿por qué debes de guardarlo? O sea, el Eterno te da una razón válida. Sí, quiero que entienda, todo mandamiento que el Eterno ha dado tiene una razón válida por qué hacerlo. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a leer como comemos. Yo recuerdo cuando estaba en el ejército, se sienta uno a comer rápido, tienes que comer rápido. Y nada más es levantarse. Si te quedó medio plato ahí, media comida ahí, ni modo, levántate y te vas. Cuando dice el más grande de grado que esté ahí, o el más antiguo, si son todos los soldados, el más antiguo, levantarse, ya. Y pues vamos, levantarse y ya. Entonces, a veces así leemos la Biblia, comemos y pasamos por alto esto. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, coma, y reposó en el séptimo día. Por tanto, ¿quién dice? Jehová, el Eterno, Yod-Hei, Bab-Hei, bendijo el Shabbat, y él fue el que lo apartó, él fue el que lo santificó. Pregunta, ¿cuál es el día de la bendición? No creo yo. ¿Cuál es el día de la bendición? Todos los días puede haber bendición. Pero esa es una frase que usted y yo hemos inventado, tal vez, o que la hemos copiado. ¿Sí o no? Realmente, el único día que dice la Escritura que el Eterno bendijo fue este. Y yo no lo inventé, hijos. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué debemos hacer? No juzguemos, porque con la misma vara que medimos seremos juzgados. Mejor oremos, que el Eterno nos dé a todos el sentir de caminar en lo que son sus sedud. ¿Me entendió? Juzgando, no ganamos nada. Peleándonos, no ganamos nada. Eso es lo que Satanás quiere. Buena cabeza. No, yo no voy a volar ninguna cabeza. El Eterno, ustedes son hijos del Eterno, no son hijos míos. Yo soy solamente alguien que está aquí con el Eterno para instruirte en la Torah. ¿Sí?
Entonces, vamos a entender eso. No empecemos a juzgar. No, yo sí guardo acá. Podemos estar guardando una cosa, pero fallando en otra. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Tú que juzgas, también serás juzgado. Entonces, el solo hecho de guardar el Shabbat es un testimonio que nuestro pueblo le ofrece al mundo, que su Señor fue el creador de todo lo que vemos. Guarda el Shabbat y te preguntan, ¿por qué? ¿Que ya son sabáticos? No, solamente es un testimonio. Ve lo que dice la Escritura. ¿Por qué ha sido pues perseguido el pueblo del Eterno? Aparte de la Torah, otra cosa. ¿Por qué los han perseguido y se lo quieren quitar? Y toda la vida se los han querido quitar. El Shabbat. El Shabbat. ¿Se acuerdan del relato de Moshe? En el segundo volumen de Israel. ¿Sí? Todo el relato que dice, el Shabbat, se recordaba del Shabbat. Un testimonio por el cual han sido perseguidos enormemente el pueblo de Israel. Por ello, espero que cuando volvamos a leer los pasajes relacionados con lo que es el tabernáculo, y ya van a venir, con lo que es el santo templo, prestes atención a todos los detalles que dice ahí. ¿Por qué? Porque cada detalle es un edud o un testimonio, y detrás de ello está la presencia del Eterno. Y fue su deseo manifestarse a través de estos testimonios. Entiéndalo. Yo no elegí que tú te pusieras un manto. Yo no elegí que usted use los tzitzit. Yo no elegí que usted use la mezuzá en su casa. Fue el Eterno que lo decidió. ¿Por qué? Porque quiere que cuando tú veas eso, te recuerdes que es un testimonio de Adonai que te ha guardado. Ahora, mire, podemos tener una mezuzá en la casa, pero a veces la Shirley es más hacedora de la Torah que yo. Yo salgo y se me olvida, y Shirley, papi, tengo que decirle que ya me voy. Me recuerda que hay que decirle al Eterno, Señor, tú guardas nuestra salida, y cuando llega, papi, quiero tocar, yo quiero entrar. A veces venimos desesperados por llegar al baño, lo que sea. ¿Qué queremos entrar? A veces nuestros hijos nos dan cachetada con guante blanco. Podemos tener la mejor mezuzá en casa, pero si no le prestas atención a lo que es, de nada sirve. Puedo tener la mejor Biblia del mundo, pero si no la escudriño y si no trato de hacer lo que dice ahí, de nada sirve. Puedo ser el mejor adorador, pero si no hago lo que dice el Eterno, justicia, misericordia y fe, de nada sirve, hermano. Puedo ser el mejor diezmador, y así, póngale lo que usted quiera. Pero lo que somos buenos en una, ¿se acuerdan de David? Buenísimo adorador, guerrero como ningún otro, pero como padre, qué chasco. Entonces, ven cómo es importante, no nada más una parte de la Torah, toda la Torah. ¿Para qué? Para poder entender el poder y la misericordia de Dios para conmigo. Hermanos, de aquí en adelante, cuando vaya a testificar, tenga en cuenta que lo que usted está haciendo es, así como el arca del testimonio tiene un propósito, tu testimonio también tiene un propósito. Tal vez tu testimonio sea más edificante que toda la predicación que yo diga. ¿Puede usted entender eso? Entonces, pero hay que hacerlo con sabiduría, con amor y sobre todo siendo fiel al Eterno. Eso es todo lo que hay que entender. De aquí en adelante le invito a testificar las maravillas de Dios. Son los testimonios de Dios para tu vida, para mi vida, pero vamos a entenderlo. Tienen un propósito de Adonai. ¿Sí? Y disculpen que toque el Shabbat, es algo que es importante, pero no quiero tener conflicto ni problemas, simplemente es algo que sí quería hacer énfasis para entendernos, porque Abraham sí guardó la Torah. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Eterno que nos ayude a entender sus testimonios. Tal vez nosotros empezamos con el último y otro día estudiaremos más a profundidad las otras partes de la Torah, pero es importante entenderlas. ¿Para qué? Para que podamos caminar, vivir y andar en su Torah. Papito lindo, te doy gracias, Eterno Elohim, te glorifico, te exalto y te ruego que en el día de hoy, Señor, tú nos des la capacidad, el poder, la destreza, la habilidad, no por nuestra fuerza, por medio de tu Espíritu, Adonai de los ejércitos, para testificar de tu poder, para que si vamos a guardar el Shabbat no sea con la intención de sentirnos superiores,
ni más santos que los demás, no. Que sea para recordar que hay una intimidad contigo, un acercamiento a ti, Adonai. Pero que a la vez ese acercamiento me va a hacer más sensible a la necesidad de mi prójimo, a la necesidad de mi hermano, de mi hermana, y orar por ellos. Gracias, papito lindo. Tú eres el que guía, tú eres nuestro guía, tú eres nuestro libertador, tú eres quien ha dado los testimonios para bendición de tu pueblo. Y que cuando nosotros podamos testificar, que esos edud sean para gloria tuya, papito lindo. Para eso y nada más que para eso. No para jactarnos, no para golpear al pueblo, no para regañarlo, sino que sea para que tú seas exaltado. Ese será el propósito, ya que tu propósito al dejarnos testimonios es reconocer tu poder, tu gloria y tu majestad. Bendito eres, Adonai. Bendice así a este pueblo. Alabado sea tu nombre, Dios de la gloria. Gracias, Adonai bendito. Entonces así de esta manera